Buenos días, señores. Vamos a empezar nuestra conferencia de hoy, dentro del ciclo habitual que llevamos desarrollando desde hace muchos años en SOFIMA en colaboración con SOFIMA. Hoy tenemos a una persona que es muy significativa en esta sociedad, ha sido secretario de la misma durante muchos años y ahora vicepresidente primero de la Agencia, el vicepresidente José Pedro Gómez Agüero, que a su vez es vicepresidente de SOFI. O sea, es jubilado pluriempleado, como podéis ver. Y le queda poco tiempo para la filatelia, para lo que le gusta. O sea, esta es la realidad. Lo cual quiere decir que le tenemos todo mucho que agradecer, porque gracias a su actividad, pues la filatelia también va, digamos, desarrollando sus actividades con bastante eficaz. Hoy nos va a hablar de una cosa que para él es muy querida, que es, tiene que ver con la filatelia de la madre. Él fue fundador y presidente del Grupo Poseidón durante muchísimos años, es académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia y lo que es peor, es buen amigo. Lo más duro. Hoy nos va a hablar sobre la Marina Alemana en puertos españoles desde 1825 hasta 1940. Es decir, va a ampliar desde cuando todavía el Imperio Español existía un poquito, hasta que el final de la Guerra Civil. Vale, pues muy bien. Tengo un presente para ti, que te lo daré y cuando acabe la conferencia te lo daré. Estupendo. Vale, te lo doy ahora. Me lo da ahora. Vale, muchas gracias. Ya me puedo ir, ¿no? Ya lo tengo y yo me puedo ir. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en la primera conferencia del año. Contaros un poquito que el tema es un tema que, bueno, para los del centro, puesto que Madrid no tiene muchos puertos navales, el Manzanares no ha dado para muchos puertos, pues puede parecer un poquito menos adecuada. Digamos que esta charla la preparé en principio para Valencia, con lo cual la mayoría de las referencias que hay aquí, las referencias que se dan de tipo más específico, son precisamente a la estancia en puertos de la Comunidad Valenciana, porque, bueno, pues se podía preparar de forma general, hay una parte general y una parte referida específica a la Comunidad Valenciana, que nos sirve como ejemplo de cualquiera de los puertos que pueda haber en España. Menos los de Madrid, que lógicamente no han acogido nunca a ningún barco de la Armada alemana. Sí Sevilla, pero Madrid por lo menos, aunque tiene playa, pero no tiene puerto. O sea, bien, digamos que vamos a contar un poquito lo que era el correo. Sabéis que yo llevaba el tema Poseidón, como decía José Manuel, hemos trabajado los correos de las armadas, y bueno, una de las cosas que me interesó en su momento fue el correo de los barcos alemanes, buques de guerra de cualquier armada, que llegaban a puertos españoles, pero que no utilizaban las oficinas postales españolas, sino las propias. Bien, y entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar un poquito a hablar de la Armada Alemana. Indudablemente, la Armada Alemana es la Marina de Guerra Alemana. No me gusta decir armada porque la armada es la nuestra, la española. La Marina de Guerra Alemana, digamos que es una consecuencia de la Marina de Guerra prusiana, que se impulsó por Bismarck a partir de 1860. Digamos que, bueno, pues en un momento determinado, el Imperio prusiano, concretamente la reciente potencia alemana a partir de 1870, empezó a interesarse en tener un imperio. Claro, llegaba tarde al reparto, porque en 1870 ya estaba todo el mundo repartido, entonces hicieron lo posible. ¿Por qué? Pues por una parte se fueron a Asia, fue el lugar donde, digamos, impulsaron más el expansionismo. Por otra parte fueron a ver lo que podían conseguir en África, Camerún, la zona del sur de África, y empezaron de alguna manera a promocionar las operaciones militares allí.
Claro, vamos a la parte que nos corresponde, que es el correo. Hasta ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, pues que la mayoría del correo que había, el oficial iba por los cauces oficiales y el de la tripulación, lo más normal era que el marinerito cogiese la carta y la franquease con el sello correspondiente y la echase en los lugares donde estuviera. Los marinos llegaban a hacer expediciones que estaban 3 y 4 años fuera, y lo más importante era la comunicación con las familias. Siempre hemos dicho que hay dos cosas muy importantes en los militares, que es la propia alimentación y la comunicación con las familias. Porque lógicamente la comunicación es lo que les mantiene el ánimo. Bien, pues el problema es que la mayoría de las cartas que se encuentran en los periodos anteriores son cartas enviadas desde los puertos correspondientes, con los franqueos correspondientes y a nivel particular por parte de los marineros. Esta es otra vez. Para intentar arreglar el tema del correo de la marinería, inicialmente en 1867 se creó la Oficina de Correos de la Corte en Berlín, Hofpostamt, que cuando se unifica Alemania y ya se convierte en imperial, del Kaiser, se pasa a denominarse Oficina de Correos de la Corte Imperial, que tendrá un departamento que será el Postbureau, que es el que hace el enlace de la correspondencia en aguas extranjeras. Hasta aquí son cosas normales. ¿Cómo funcionaba esa oficina? Bueno, pues lógicamente los familiares se recogía la correspondencia de los familiares y se remitía a los barcos una vez al mes, porque esa oficina es la que sabía dónde se iba a encontrar el barco. Todo se metía en un sobrecolector, una vez al mes, la correspondencia que había para los marineros, y se enviaba, pues en este caso, si nos fijamos, es para la correspondencia para el buque Stein, y iba dirigida a Vigo, al consulado, al Deutsche Kommando y al consulado imperial alemán en Vigo. Estas cartas tenían dentro las cartas normales que se habían enviado a los familiares a través de la oficina de Berlín. Bien, estas no se conservan poquísimas, o sea, el problema de todo lo administrativo es que al final iba a la basura, o sea, a nivel administrativo. La tripulación tenía derecho a una carta al mes, que entregaban al oficial pagador abonando el importe del franqueo. O sea, la carta se le entregaba y se le descontaba del sueldo el importe del franqueo. El franqueo era diferente según fuera para la marinería o para los jefes oficiales. La marinería eran 10 pfennig y los jefes y oficiales pagaban 20 pfennig por la carta. Tenías cartas, ¿qué se hacía con ello? Al revés. Los sargentos tenían franquicia. No, vamos a ver. Yo no sé si el sargento como tal lo tenía, pero la franquicia se determina en campañas concretas, y lo veremos después, en campañas concretas, no de forma general. Desde 1870 hasta 1919. Pero te vuelvo a decir que habrá momentos concretos en los cuales esta franquicia, como vamos a ver ahora después. ¿Qué proceso hay? Se meten todas las cartas de la tripulación en un sobrecolector que se envía como carta paquete con la liquidación a Berlín. Los marinos lo que hacían era meter en un sobre con la dirección de la familia y la carta dentro, pero sin franquear. Les descontaban el franqueo, pero no se franqueaba. Los sobres llegaban a Berlín y se franqueaban con arreglo al cargo del remitente, y se solían matasellar con un matasello que ponía C2, C1 o C2. Pero digamos que el matasellos y todos los datos eran de Berlín, no eran matasellos del lugar donde se encontraba el barco. Se enviaban en sobres colectores como estos,
Este concretamente va dirigido, efectivamente, no sé qué barco es, pero es del tipo de los que utilizaban. Una carta certificada a la Kaiserlich Hofposten del Marinepost del Bureau de allí de Berlín. Esto contenía dentro todas las cartas de los marineros. ¿Qué tamaño tiene ese sobre? Pues Más o menos. no lo sé. Vamos, mira los sellos y grande. ¿Tiene 4? No, tiene Tiene 5. cinco. Más. Yo creo que más, no lo sé. Ahora, esto lo he sacado de una ilustración que había, pero vamos, yo por esto tiene que ser. Ahora, tampoco escribían tantos en esa época, y además no lo sé. ¿En un barco cuántos marineros? O sea, ¿cuál era la tripulación? ¿100 y pico? Puede haber 100 y pico de tripulantes. Puede caber perfectamente. Y además no todos sabían escribir y bueno, vamos a ver, como no tenían derecho nada más que a una carta al mes, también es cierto que durante estos periodos seguían enviando desde los puertos correspondientes, franqueados con el país donde estaban, las postales, sobre todo postales. Pero la carta, digamos, a la que tenían derecho se enviaba dentro de estos sobres. Bueno, esto digamos que es el periodo inicial, tal y como comienza. Bueno, esto se sigue utilizando hasta el siglo XX incluso este sistema, pero digamos que este procedimiento se empieza a modificar a raíz del cuarto congreso de la Unión Postal Universal que se celebra en Viena en 1891. En el que participaron 49 países. Entonces, el artículo 15, que ya le he citado en algunas otras charlas, da la posibilidad de crear oficinas postales a bordo de buques de guerra que naveguen fuera de sus aguas y son reconocidas a nivel internacional como si fuesen oficinas del propio país, por lo cual hay un reconocimiento y una posibilidad de crear esas oficinas. Digamos que los primeros que hacen uso de esa posibilidad es la Marina italiana, que en 1892 firmó un acuerdo con el Ministerio de Correos y el de Marina para crearlo. No sé si lo hemos hablado alguna vez o si no lo podemos hablar en otra charla. El segundo fue Austria-Hungría. Austria-Hungría bueno, tuvo un periodo corto del 93 al 19, al fin de la Primera Guerra Mundial. También es bastante interesante, pero estos salían, a pesar de que estos salían bastante menos al exterior. La mayoría tenían su puerto en Pola, pero bueno, tenían lógicamente, utilizaron y crearon las oficinas postales a bordo de los barcos. Y el tercero fue Alemania. En 1895 creó las primeras oficinas. Cada una utilizó un sistema. Vamos a hablar directamente, exclusivamente del alemán. Luego después estaría Francia, bueno, Estados Unidos, Francia, pero estos son los tres primeros que utilizaron las posibilidades que daba el Congreso de la UCU. Bien, digamos que en Alemania se utilizó primeramente en 1895. Se utilizó como carácter experimental en los buques que en ese momento estaban fuera de Alemania. Se preparaban, el sistema que se utilizaba en Alemania era el siguiente: se creaban equipos postales, equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo embarcaban con todo, con matasellos, con todos los datos dentro del barco, mientras estaba en el extranjero. Y cuando regresaba, ese equipo postal, de los cuales pertenecían a la Marina de Merz, ese equipo postal volvía al lugar, o sea, desembarcaba y digamos que cesaba su actividad como equipo postal. Se prepararon 7, estaban provistos de sellos, matasellos circulares, y se crearon los primeros matasellos que tenían la inscripción Kaiser Deutsche Marineschiffpost, un numeral, la fecha, y el numeral era del equipo que en ese momento había embarcado. Ahora veremos que es muy importante saber las fechas, porque en el número 1 no es que estuviese siempre en un barco concreto, es que iba cambiando de barcos según fechas. Ahora cuidado. Bien, las primeras oficinas que se hicieron, bueno, pues eran estos 7 barcos,
que se encontraron durante estos años en China, en Samoa, fundamentalmente los que estaban en Asia, que estuvieron varios años. Alguno incluso llegó a estar, como ahora veremos, en la guerra de España. Digamos que uno de los que más, de los primeros que conseguí yo, este es un sobre que está muy dañado, porque tiene un papel, vamos a ver, como si fuese de fibra. Es corteza, efectivamente. Entonces, claro, yo le compré hace como 20 años o 25 y se me ha ido deteriorando con el tiempo. El matasellos que se veía nítido, bueno, pues ya ahora mismo está muy dañado, no se llega a ver porque el papel se deteriora. Y eso es lo que a veces nos pasa con los documentos que tenemos y no se guardan como en un archivo real. Este es un barco que en el año 98, en 1898, en la guerra de Filipinas, pues estuvo recogiendo y defendiendo los intereses, defendiendo a los alemanes que había allí en medio de la guerra y además defendiendo los intereses alemanes. Aparte de poder identificarlo, como veremos después, encima es que te pone que estaba en Manila. Vale, que el remitente estaba en Manila. Defendiendo sus colonias. Sí, lo que iba a ser, lo que tenía ya en su momento en Nueva Guinea y lo que habían pagado, o sea, ellos estaban preparando lo que pasaría después, que es comprarnos a nosotros los restos del imperio. ¿Tienes conocimiento de alguna carta desde Guam o hacia Guam de estas? Vamos a verlas haylas. Pero yo no las tengo ni las tengo fichadas. Es decir, a verlas, ahora después hablaremos de los... Porque es rarísimo el correo. Es rarísimo. Así con Juan en concreto y... Esas son A ver, en el 97, es decir, antes de la guerra hispanoamericana, hay una valoración positiva por parte del Ministerio, han tenido 2 años de ensayo y deciden generalizarlo, no solamente para los 7 primeros barcos que había, los primeros buques, sino a establecerlo en todos los que de una manera u otra saliesen de Alemania. Entre el 97 y el 14 se establecieron 88 oficinas postales móviles asignadas a campañas. Digo a campañas, no a buques. Es decir, que el número 1 podía estar primero en un barco, luego podía estar en otro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta, en julio del 98, el número 15, estaba en Manila. Bueno, ahora veremos cómo sabemos que estaba en Manila. Pero bueno, en principio es la número 15, se ve bastante mal aquí, pero vamos, esto se ve mejor en el original. Número 15, 10 pfennig, porque veremos lo que sucede después. Claro, bien. En el mismo 97 lo que se hace es una modificación de tarifas. Aunque como todo lo que se había estado mandando antes eran cartas, ahora se admiten las postales y entonces para las postales se reduce de 10 a 5 pfennig la marinería. Entonces son cuando van a salir esos enteros postales que vamos a ver ahora. Ese entero postal, este no es, el entero postal que es de 10 pfennig. Pero ¿qué sucede? Se dio que pone para uso del correo de la Marina. Pero ¿qué sucede? Que como se decide que se hagan a 5 pfennig, pero los enteros postales habían salido a 10, aunque ponga 10, se vende a la marinería a 5, pero solamente cuando salen del barco. Es decir, cuando se envían desde un barco. Pone 10, pero se venden a 5. Entre junio del 97 y junio de 1897 y junio del 99. Y esos solo para la Marina. Solo para la Marina. Nur for the Marine Shipposting. De hecho, son en esas fechas, pero se conserva ese derecho en los barcos que todavía no han llegado a puerto alemán. Es decir, que aunque pone esas fechas, hay unos meses después que las de los barcos que están todavía navegando utilizan ese entero postal pagado a 5 céntimos. Este es un número 4 del buque Irene. Bien, es el matasello grande para que se pueda ver la fecha, 14 de septiembre del 91. Bien,
en esos periodos cuáles son las principales actuaciones que hacen que los buques alemanes estén fuera de Europa. Principalmente en el 97 los conflictos en China y la rebelión de los Boxer. Lógicamente en ese periodo se prepara la escuadra de cruceros del este de China y va con buques fletados para llevar tropas, que además embarcan oficinas postales. Se establece a partir de ese momento el correo de campaña, que es lo que dices tú, el field post, desde esas fechas, que no tienen que pagar, tienen franquicia. La franquicia de los contramaestres. Solo los contramaestres tienen franquicia. Bueno, un dato importante que yo no conozco, por lo menos no he encontrado hasta este momento. He puesto este sello porque está muy bien aquí, de las Islas Palau, con el sello de del Hohenzollern, que se hizo para todas las colonias, y el matasellos de la oficina número 8. Bien, entre otros, en el 98 estuvo en la guerra del 98 y el bloqueo de Manila. Como consecuencia de todo eso, el Tratado Hispano-Alemán y entonces la ocupación de las Carolinas, Palaos y Marianas, que pasaron lógicamente a estar varios barcos alemanes, que existen piezas, pero yo no las tengo. Yo no, de hecho no me he ocupado, y sí he visto algunas en exposiciones. Caras, raras, y muy caras, muy raras, de la estancia de los buques alemanes. Otro tema en donde estuvieron fue en el bloqueo naval de Venezuela. Vamos a ver, y bueno, Venezuela, sí. Venezuela en el año 1903 se negó a pagar unos costes que debía, por lo tanto, al gobierno alemán como al gobierno inglés. Y entonces los alemanes bloquearon el puerto durante varios meses hasta que el gobierno venezolano pagase. Y efectivamente al final el gobierno venezolano pagó y retiraron el bloqueo al puerto venezolano. La campaña de África del Sur, digamos que son los principales momentos en los que hasta 1905 operaron los buques en el extranjero. Bien, ¿cómo operaban esto? Bueno, embarcaban en unidades durante el desplazamiento al extranjero. Por ejemplo, el número 19, aquí tenemos una, 31 de julio de 1899. Bien, con 5 pfennig, porque ya estaba reducido a 5 pfennig, las tarifas para postales. Bien, una postal que no tiene en principio, no sabemos nada más de ella. 19, tal, está clarito, vamos a estudiarlo un poquito. Si nosotros empezamos a ver la documentación de la época, nos encontramos que la número 19 se encontró en todos estos barcos. Primero estuvo en el Grave, en el Storch, en el Molk, en Pelican, bien. En el año 99, marzo del... bueno, le he puesto aquí mal, no es este es el color, es el siguiente, es el mismo barco. Luego entonces ya, una vez que tenemos identificada la fecha y identificado el número, sabemos en qué lugar estuvo. Continuamos. Si empezamos a ver ese crucero, que era el número 4 del buque Escort, nos damos cuenta de que estuvo en Kiel, en Portsmouth, en Vigo, en Tánger, en Funchal, en Las Palmas, Santa Lucía, hasta la vuelta a Kiel en el 99, en el 1900. En este caso, sin necesidad de más, sin necesidad de muchos datos más, porque nosotros vamos a ver que sí que podemos centrarlo mucho más. 31 de julio, coincidió con la estancia en Vigo. Digamos que esta postal está enviada desde Vigo por el buque de guerra alemán Storch, que era creo que era recordar que era un buque escuela, porque los buques escuela son de los que más van parando en distintos puertos, en esa fecha. Una carta utilizada desde un puerto español por un alemán. ¿Cómo es el revés de esa carta, por favor? El revés es ese. El entero postal que teníamos antes. El entero. ¿De Six Post? No. De 5 pfennig casa. El caso este.
Este que no, bueno, pues no ha salido. El que ha salido antes que ahora no sale. El que tenía un 5 Feni. No, el que tenía 5 Feni. Y ahora no sé por qué no sale. Bueno. El para atrás. Sí, le echo para atrás. A ver. Ese es. Este es. Que va con llegada Anchor, un entero postal normal, corriente de lo que llevar en ese momento. No tiene mayor historia. Por otro, para mí lo que me gusta es poder encontrar de puertos españoles, el entretenimiento que tengo. Por ejemplo, ese mismo barco, en el crucero anterior, nos damos cuenta de que entre esas fechas había estado en Valencia, Málaga. Señalo los de la Comunidad Valenciana porque como esta charla la di en Valencia, pues se lo señalaba precisamente para ellos. Pero se puede hacer exactamente igual y poner todo el listado de los lugares donde ha estado. Si nosotros si tenemos que empezar a investigar sobre el Storch, pues simplemente con irnos a la Vanguardia. La Vanguardia tiene una hemeroteca muy buena que se puede acceder a través de internet sin ningún tipo de problema. Y tú pones unos datos y consigues saber que el buque Storch hizo escala en Toulon, de regreso a Argel, que en lo sucesivo los buques de guerra estarán visitando los puertos franceses. Y empezamos a seguir investigando y nos enteramos de que ese crucero fue importante. Fue la primera vez que los buques de guerra alemanes paraban en puertos franceses después de la guerra franco-prusiana de 1870. Desde esa fecha no había ningún barco que hubiera llegado allí. Y además, si seguimos, nos estamos dando cuenta de que ese barco va a ir con la Charlotte, que está fundado en Alicante, con lo cual nos vamos a encontrar, si seguimos investigando, de que ese barco, el Storch, junto con la Charlotte, estuvieron en Valencia y Alicante en esas fechas. Sí, esto es un trozo. No, vamos a ver, esto está recortado. Esto está recortado de lo que es la noticia que se saca de la Vanguardia, y entonces al cortarlo he cortado del oro. No tiene nada que ver. Es un listado que viene en la Vanguardia, que la verdad resulta muy interesante de utilizarlo a través de internet porque no te cuesta nada. Te metes la Vanguardia a ver tal cosa. Eso sí, luego hay que tener en cuenta de que las palabras pueden estar mal. Si tú sabes la fecha, tienes que centrar. Aquí pones Storch con K y H, y por eso no me aparecía nunca, porque esto es con C y aquí está con K. Y pones Charlotte arriba en vez de Charlotte. Y ahí te pones. Por eso te digo que es que los periodistas. Bueno, pues, pero bueno, con eso tienes que contar. A fondo en Alicante. Claro, si seguimos investigando, vemos que con esas mismas fechas, en las mismas fechas, está embarcada la número 16 en el buque escuela Charlotte. Son dos buques escuela que van juntos recorriendo el Mediterráneo y en la primera salida que hacen después de la guerra franco-prusiana llegando a puertos franceses. Y en este caso, mientras que el Storch, no sé cómo se dice, se para en Alemania, el otro para en Alicante. El Charlotte, que es buque escuela, bueno, pues le podemos encontrar en otros muchos sitios. Por ejemplo, esta le he puesto una postal de Vigo del 20, y nos encontramos con que el número 16 está en Vigo el 22 de febrero de 1901. Con el matasellos le podemos identificar por fechas y por todo lo demás. Otro buque escuela, esta es una postal a mí me gusta esta postal, tú que sabes de postales, es la aduana de Vigo, me parece que es. Y nos encontramos una postal utilizada con el mataseiro de las Chispos, número 41 de octubre. Nosotros estamos identificando los barcos y las oficinas en Puerto Español por las fechas. ¿Podrías pasar la anterior, por favor, un momento? ¿Esta? Sí, vale. Bien. No, esta es... La mayoría de los buques que van a pasar aquí son buques escuela. El Stein, que es este de aquí, este es el Stein, si le vemos,
pues ha hecho estos cruceros, los puse expresamente señalados para Valencia, del 1904 al 5 y del 7 al 8, utilizando en este caso la misma oficina postal embarcada, la número 41. Por ejemplo, aquí he puesto una pieza, una postal de Barcelona, donde es más fácil de encontrar son las postales, porque las postales se guardan y las cartas normalmente se tiran, porque tampoco tienen nada de interés. La gente cogía, los familiares cogían las cartas, las utilizaban y tiraban la carta. No, lo que nos ha pasado tantas veces en tantos sitios. Las postales se han guardado pues por la postal, no por el matasellos. Luego nos encontramos de que de esa forma podemos encontrar un matasellos que no le podríamos encontrar de otra manera en la postal de Barcelona, que es donde se había encontrado en el 16 de noviembre de 1901, por ejemplo. Bien, o de 1911, perdón. Por ejemplo, luego encontramos a veces hasta sorpresas. En esta del crucero Hansa, que tiene una postal que estuvo en Vigo en esa fecha. Si seguimos leyendo los textos, que esto me lo tradujo en su momento Mario Bueno, que en paz descanse, un gran coleccionista que sabéis, como sabéis era catedrático de alemán, te dice, dentro de lo que ponía, dice: estoy en el segundo puerto español en Vigo. El sábado nos vamos a Sanarosa y desde allí por carretera a Santiago. Es lo interesante que dice: y en el futuro adhiere el franqueo interior, porque de lo contrario tengo que pagar demasiado por la tasa. O sea que se ve que la familia les enviaba las cartas sin franquear y, oye, le tocaba pagar al marinerito y encima pagaría el doble, porque no dejaba de ser una oficina postal alemana. Y entonces los alemanes no se casan con nadie de esas cosas. Tienes que pagar el doble, pues pagas el doble de la tasa. O sea que bien. Luego, en otras, por ejemplo, pues por ejemplo en este caso es una postal del buque Freya, que hizo el viaje conjunto con el ANS anteriormente y que fue visitada por el rey en San Sebastián. Entonces se hizo una fotografía de la estancia, y con la fotografía lo que se hacía entonces se convirtió en postal. El papel fotográfico llevaba impreso la palabra tarjeta postal en el reverso. Claro, con lo cual aquí tenemos, esto es del 10 del 8 del 1909, y aquí tenemos el Kaiser, que no se ve bien, de la número 52. Lo que pasa que ya no está fechada en San Sebastián, porque harían la foto y bueno, lo imprimirían en el camino, y luego después desde Tánger la enviaron con la fotografía de la visita de Alfonso XIII a los buques escuela alemanes. Nos fijamos que la dirección que pone de destino la carta es en la oficina postal de Berlín. Es decir, que las cartas que enviaban los familiares iban todos centralizadas a través de la oficina postal de Berlín. Buque Freya, buque escuela, fulanito de tal, grado, y a partir de la oficina naval de Berlín. Aquí tenemos otro del Victoria Luis, por ejemplo en Las Palmas. Este está puesto, los de Las Palmas va a haber bastantes. Ahora veremos los puertos que más visitaron los buques alemanes. De Las Palmas bastantes, porque cada vez que iban a la zona sur de África, pues pasaban por allí. O sea que son de los... Y las postales además son muy bonitas, las de Las Palmas. A mí unas postales muy coloristas de la época, de principio. Muy corrientes, hay muchas, pero que son muy bonitas. Bien. Aquí tenemos otra, por ejemplo, del Puerto de la Luz, del Vineta. O sea, así podemos estar colocando números y coincidiendo con fechas. Del Kerta, que estuvo también en Valencia, que son los que estaban con buque escuela. Y digamos que yo hice un estudio hace unos años, que me lo pidieron en Galicia, se publicó en la revista Porteo, yo creo que hace, ni sé dónde está, de hace 15 o 20 años, y localicé 48 unidades que habían pasado por puertos gallegos. Bueno, en Valencia 5, pero los principales puertos que visitaban la Armada Alemana fueron los de Vigo, La Coruña, Las Palmas y Ferrol. Digamos que en Vigo tenían un consulado alemán,
y digamos que desde ahí, esa era aquí la primera escala que hacían los puertos desde Alemania, ya fuesen por el canal de Suez, bajando por el Mediterráneo, o hacia África. Podían ser Vigo, Coruña, Ferrol, incluso Villagarcía de Arosa y Pobra do Caramiñal, que te indican, como puertos primeros de estancia. Normalmente los buques se escuelan Pobra y las unidades mayores en Vigo o La Coruña. Bueno, digamos que eso es lo que sucede, lo que hemos visto aquí ha sido hasta 1915, es decir, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucede? Que ya no se empiezan a contar, ya no existen unos registros como estos que hay aquí, de dónde ha estado el barco, en qué momentos, en qué puertos, y se decide que todas las unidades navales alemanas embarquen oficinas postales. Ya no son específicas de los que salen fuera, sino que estén en sus puertos, van a tener oficinas postales para la marinería y además en franquicia. Va a ser una franquicia generalizada. No me he detenido en este caso aquí porque no van a pasar por ningún puerto español en la Primera Guerra Mundial. Solamente he puesto un par de ejemplos de cartas de la Primera Guerra Mundial. El Deutschland, el número 9, o el Schleswig-Holstein, es el número 1 en esas fechas, que además ese barco tiene historia. Ese fue el barco que tiró los primeros cañonazos en la Segunda Guerra Mundial en el puerto de Danzig. Es decir, fue el barco que bombardeó Danzig en el año 39, como pues ya sabéis que es el tema del corredor de Danzig, pues fue el barco que lo hizo, y en ese momento embarcaba en la Primera Guerra Mundial la número 1, la oficina postal número 1. Fijaros que se llegaron a hacer en esa época hasta 492 oficinas postales embarcadas. Hasta los barcos más pequeños tenían, los submarinos no, y ya sabéis que la actividad naval alemana en la Primera Guerra Mundial fue bastante limitada. Pero bueno, excepto los submarinos, que los submarinos se dedicaban a torpedear cualquier cosa. Y pasamos ya al periodo posterior. El periodo de entrega. Digamos que para la clasificación de los matasellos he utilizado el sistema clásico, que es el que le tenemos en Mitchell, por ejemplo, el catálogo Mitchell. Digamos, de forma general se ha aceptado una tipología de matasellos. Los primeros que había eran los que hemos visto en primer lugar, los del periodo entre guerras. Lo primero que se hace es quitarle a los matasellos la palabra Kaiser. Todos los que habían... Adiós, adiós. Adiós. ¿Dónde estás? Empieza la conferencia. Ha corrido. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido quitarle la palabra Kaiser. Después aparecen los primeros en los que te pone Kriegsmarine, o sea, marina de guerra, los circulares, y luego hay 5 casos en los cuales son los únicos que pone el nombre del buque. El Endel, el Karlsruhe, el Korn, el Emden, que es el mismo, el que va a utilizar, y el Meteor. Son los únicos que tienen el nombre del barco. Todos los demás siguen con el sistema de numeración. Y bueno, todo eso va clasificado de esa forma. Aquí tenemos una carta. Si nos fijamos, además no sale ni siquiera el círculo. Se han llevado entero, se han encargado entero. Y ese está puesto, estaba en Santa Cruz de Tenerife. Aquí tenemos otro, este le he puesto, es un entero postal, o sea, uno de 1,5 pfennig. No es un entero postal, es una carta franqueada. Y la he puesto porque va dirigido a Kruzman. Kruzman en su momento era un capitán de corbeta que tuvo en la Guerra Civil Española, y digamos era un marino que se ocupó de recoger
los matasellos en un coleccionista y se dedicó a, cada vez que hay una campaña, pues a documentarla y a conseguir los matasellos de las distintas... Lo que hacemos nosotros en otras cosas. Bueno, pues él se dedicó a hacerlo y ha sido posteriormente la mayor referencia que ha habido para poder catalogar los matasellos de la Armada Alemana. De hecho, en los años 85 se hizo un catálogo de 8 volúmenes, con lo cual iban relatando los lugares por los que había ido pasando cada una de las unidades. La verdad es que es insuperable y en el que yo me he basado para hacer la mayoría de las cosas, y todos los estudios se basan en la obra de Klusman. Bueno, lo he puesto porque es un particular, porque además estaba en Sevilla. No son muy habituales los barcos que llegan a Sevilla, los buques de la Armada. Por ejemplo, este le coloqué aquí porque fue un crucero que hizo en el año 27, fue, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, el primer gran crucero que hicieron los alemanes para... sabéis que los alemanes habían tenido muchas restricciones con los buques de guerra, no podían tener armada, o sea, marina de guerra. Entonces la primera gran expedición para decir que seguían teniendo buques de guerra fue en el año 27. Uno de ellos barcos era el Hamburg, que estuvo en Valencia, pero no se hizo él solo. Este es un sobre que recibí antes de ayer, por cierto, le tenía ya, pero lo recibí antes de ayer, con la estancia, el día que se encontraba en Valencia. En Valencia estuvo del 24 de febrero al 3 de marzo del 27. Este es del 28, de fecha 28. Cuando me he ido a internet y me he ido a buscar el relato que hicieron los marineros y los oficiales de ese viaje de instrucción, porque teóricamente eran buques escuela, me encuentro esa foto que dicen que es del puerto de Valencia. Yo lo he preguntado y los de Valencia dicen, no sabemos si en otro puerto se ve barco, pues no sé, en el año 27 no sabemos cómo era. Le puse precisamente por ese motivo. Hay varios... Tiene la pinta que de Valencia, Yo, en el año 27 no es como está ahora, no estaba allí para verlo. Bien, digamos que el acorazado de escuela es Schleswig-Holstein, que es el que hemos dicho que inició la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39. También estuvo en Valencia en el año 30. Fijaros que aquí ya tenemos, aun cuando un número 207, va a resultar curioso porque el 207 es un número que no se utilizaba ya prácticamente, porque después de la Primera Guerra Mundial pues habían desaparecido todos, pero se ve que recogieron uno, le quitaron el Kaiser, y el 207 se utilizó, porque en realidad en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el periodo hasta el año 40, fueron muy pocos los numerales que se utilizaron. El 207 no es habitual. En este viaje participaron el Hannover, el Hessen y el Schlesien. El Hannover estuvo en Valencia en esas fechas, el Alicante en estas y el Schlesien en estas. Esto significa que si nosotros tenemos los datos de los barcos y tenemos los matasellos, podríamos identificar si han estado en puertos o no. Es un entretenimiento como otro cualquiera. Bueno, pues a mí esto es una cosa que me ha parecido interesante, sin más. Y estamos recogiendo las estancias de los buques en puertos españoles. Por ejemplo, uno del Col, en Las Palmas. En este caso sí pone crucero Col. Otro, por ejemplo, el Carfue. Este era un buque escuela que dio una vuelta al mundo y tenía un matasellos. En una de las campañas tuvo un matasellos propio. Este le he puesto porque me ha parecido interesante que un buque de este tipo estuviese en Pógrado Caramiñal, que es lo que indican en todos los archivos de la Armada Alemana, que estaba en Pógrado Caramiñal en esas fechas, entre el 28 de mayo será y el 8 de junio del 34.
Sí, quería preguntarte, ¿está escrito en los anales alemanes tal cual lo leemos ahí? Sí. Pobra do Caramignani. Sí, sí, es que yo lo he utilizado tal y como está. Igual que en el otro ponía San Arosa, o hay algunas veces que cuando está en los anales está equivocado el nombre. Entonces, claro, si tú lo buscas por un buscador, no te van a aparecer, porque en cuanto te cambie una letra, se acabó, ya no aparece. Entonces, a veces tienes que estar registrándolo todo. Entonces, cuando hice el trabajo en su momento, hace unos años, tienes que estar registrándolo, que tampoco son tantos. Pero bueno, es un entretenimiento, vamos, que eso es lo que va a dar lugar a lo que he trabajado en el discurso de ingreso en la Real Academia, que le hice el año pasado, y entonces se estaba dedicado a la intervención naval extranjera en la Guerra Civil Española, los aspectos postales, y que uno de los aspectos postales de la intervención naval era la alemana. Digamos que este discurso, del cual podremos hablar en otro momento, que no es el de hoy, se trata de la participación de la Marina de Guerra en nuestra guerra civil y su reflejo postal en recogida de refugiados, en el control del comité de la intervención o en el desarrollo de los acuerdos de reunión. Básicamente son los aspectos que se tratan en la publicación esta. Y en esa publicación lo que se analiza es, por una parte, las campañas de la Marina Alemana entre el 36 y el 38, las oficinas postales que embarcan, campaña número 1, oficinas postales, la 5E, la 29, la 1. ¿Qué tipo de matasellos con arreglo a esa clasificación que habíamos dicho anterior? Es la 10, tal. ¿Qué barco es el que tenía? Bueno, ¿en qué fechas se hizo la Spanning Bar? Que eran 13 campañas las que se hicieron. ¿En qué fechas estuvieron? Y los barcos que formaban parte de cada una de las flotillas. Bien, esa es la primera parte. La segunda es analizar de cada uno de los barcos, de cada uno de los buques, cuándo han estado en puerto español. Por ejemplo, lo que me entretuve es en ir buscando, por ejemplo, en Algeciras, qué buques habían estado en la Guerra Civil Española. El Admiral Scheer, qué fecha estuvo, en el crucero número 2 de los 13 que hubo, qué numeral tenía el matasellos y qué tipo de matasellos era. De tal manera que en un momento determinado, ya voy a darle, en un momento determinado, si yo encuentro un si yo encuentro un matasellos de 5 de marzo del 37 con el número 5 de marzo del 37, aquí, con el número 5 corresponde al Deutschland, que en ese momento estaba en Algeciras. Bien, como veis, un entretenimiento. Por ejemplo, aquí nos encontramos con otro sobre. Un sobre 18 de agosto del 36, el número 29. 18 de agosto del 36, del número 29. Dentro del tipo de matasellos, de la clasificación, es el 8. Porque estos son los matasellos que se utilizarán en España durante la guerra, bueno, en España, en la Marina Alemana, durante la Guerra Civil Española. Seguimos mirando y entonces seguimos en esa tabla, esas tablas que he metido en el discurso de la Academia. Entonces vemos que el 29 corresponde al almirante Scheer, que en ese momento está en Alicante. Hemos centrado ese matasellos en una fecha, en un lugar y con un buque. Y si nos damos cuenta, este es el listado de todos los buques que estuvieron en Alicante durante la Guerra Civil Española. Esto, pues de la misma manera, Alcemas, Almería, están, digamos, nombrados todos los puertos españoles. Y este es el entretenimiento que puede tener para buscar cuáles son, y sobre todo efectos de historia postal territorial o local, creo que puede ser interesante. Unos son más grandes, los acorazados
o acorazador de bolsillo son mucho más fáciles de conseguir teóricamente porque tienen muchísimo más tripulación, y luego otros pequeñitos como estos que son torpederas, o Leopard, forman parte de la flotilla de torpederas, son bastante más difíciles de obtener. Estos son los tipos que se utilizaron en la Guerra Civil Española. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno, que es con su carta, en este caso, fechada en Alicante, y si uno se entretiene, pues a mí una de las cosas que me gusta es intentar leer los textos de las cartas y de las postales, pero claro, en alemán reconozco que no sé alemán. Las francesas lo hago, pero las alemanas tienes que pedir ayuda y a veces te encuentras sorpresas y cosas interesantes. En este caso está hablando del almirante Scher, que estuvo en Alicante en esas fechas y te permite documentar la carta remitida por un tripulante del acorazado español Scher, la primera campaña, matasellos tal, tipo tal, fecha de Alicante, donde permanece tal fecha, y el milenero relata la situación del momento en España y las previsiones de la campaña naval, porque aunque todas debían tener censura, la censura no debía ser muy buena en algunas ocasiones, y eso que era en Alemania. El sistema es el que tenemos, se clasifican en 11 tipos y los 4. Esto es lo que acabamos de contar hace un momentito. Las unidades que utilizaron en aguas españolas, los tipos que se emplearon se reducen a 6, que corresponden a 26 numerales. Y aquí viene el rollo de los numerales que corresponden a los españoles. ¿Qué tipo de correspondencia había en la Guerra Civil Española? Bueno, la primera es la correspondencia de tripulación. Aquí tenemos cartas normales con 12 pfennig, que en este caso está enviada desde Portugalete. Además queda muy bonita, es una carta que incluso te pone Portugalete, tiene el sellito que le ponían, una pegatina del col, franqueo interior que eran 12 pfennig, normal, con su correspondiente banda de censura, perdón. Aquí tenemos otra de correspondencia del Holstein, efectivamente con la banda de censura, y el matasellos C2, Berlín C2, que hemos dicho que es el lugar donde se procesa toda la correspondencia desde 1897. Todo va a ir al C2, y este es el matasellos que utilizaban desde esa época, desde 1897, no el matasellos, la inscripción, Berlín C2. En ocasiones, quiero destacar que en la Guerra Civil Española, oficialmente los alemanes no estaban en misión de guerra, sino en misión de paz. ¿Eso qué significa? Que los tripulantes no tienen franquicia y tienen que pagar las cartas como cualquier otro país. Francia, por ejemplo, determina que tienen franquicia. Los italianos también, pero los alemanes no. Para los alemanes no hay franquicia. Tienen que pagar porque no están en guerra. Ellos no tienen nada que ver con la guerra de España. Tal, de paseo, como quien dice. Entonces vemos aquí concretamente una carta, una postal con 6 pfennig, que es la tarifa, eran 12 pfennig para carta, estoy hablando de porte simple, 6 para tarjeta y 3 para impreso. ¿Vale? Sin franquicia. El crucero Nürnberg en Alicante, en esas fechas. Todo utilizando las tablas que teníamos anteriormente. Otro tipo de correspondencia que a veces es casi más fácil, la correspondencia oficial. Por alguna razón se han conservado bastantes sobres de correspondencia oficial. Este es demasiado grande, estos de los que no te caben muy bien en la hoja, en el álbum, porque es muy grande y los datos son básicos. En este caso le conservo porque es de una flotilla de torpederos, que es más complicado, y estaba en ese momento en la torpedera Falke, la 11I, que estaba embarcada. Estos batallones de correspondencia oficial, aparte de tener el matasellos correspondiente, lo que suelen tener es unas marcas de los distintos barcos de la dependencia que los enviaba, y normalmente van todos dirigidos a la oficina de la Intendencia de Marina, a las oficinas de la Marina de Guerra alemana en Berlín o en Wilhelmshaven o en alguno de los puertos que correspondieran. Berlín no tiene puerto, claro.
otro de correspondencia oficial, el Graf Spee, al comando de la flota en Kiev. Marca de procedencia, indicación de franquicia, etcétera, etcétera. Y estaba en claro y había llegado procedente de Chipiona. Digamos que esto te permite hacer una historia postal con una colección, con unas piezas, poder documentarlas y contar un poquito sobre la guerra civil o sobre cualquier actividad de la Armada alemana. Luego hay otra parte que es la correspondencia filatélica. La correspondencia filatélica, aquí tenemos otra de Klusman, el capitán de corbeta que os dije que iba recogiendo todas las campañas. A pesar de todo, lo que decimos de muchos de los filatelistas, la historia postal se ha conservado por los filatelistas que la han buscado, porque muchos matasellos solamente los conocemos porque alguien se ha molestado en mandar cartas y oye, que este matasellos de este correo enlace notarizado, porque hubieran desaparecido. Bueno, pues gracias a Klusman mantenemos algunas marcas o algunos matasellos, y esto es interesante porque es que la gente cuando dicen, es que es filatélico, digo, ya, ¿qué? Es filatélico. ¿Está preparado? Sí. ¿Está enviado? ¿Ha circulado? Eso es importante. ¿Ha circulado? Sí. Que mejor que sea del señor José Manuel Grandela como particular, pero también es filatelista. Y la ha podido mandar él como filatelista o porque la ha querido mandar a su tía. Entonces, realmente yo defiendo también que son interesantes, que no hay que descartarlas como hacen algunos. Dirigida al capitán Klusman, matasellos tipo tal, torpedera. Las torpederas ya he dicho que son bastante más raras cuando se encontraban en Alicante. Esto posiblemente lo habría enviado él, lo habría mandado, lo habría dejado para que se lo reenviasen a él. Aquí tenemos otra filatélica, es la que hay. Otra filatélica, lo mismo, enviada a Alemania. Vamos a ver, ¿por qué lo identificamos? Lógicamente porque está hecho por la forma de impresión que tiene. Bueno, pues muy bien. Pero tenemos una pieza que si no la tendríamos en Alicante y que a pesar de todo suelen ser más difíciles de encontrar a veces que las de las oficiales. Con 12 Pfennig porque era extranjero. En la época, en el año 36, Austria era otro país, no se había producido todavía la anexión. Luego después hay otro cuadro en el que son misiones de buques alemanes fuera de las misiones de guerra, en la Guerra Civil Española, es decir, pero que tocaron puertos españoles. Entonces, ¿por qué? Pues porque iban a lo mejor a una misión en Europa o en el sur de África y paraban en Cádiz, Ferrol, Las Palmas, servían de apoyo, pero no formaban parte, digamos, de las escuadras especiales, de las 13 campañas especiales para la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, pues lo tenemos en varios. Y básicamente, esto es lo que ha sucedido, estas son las posibilidades que tenemos de esta colección desde 1895 a 1940. A base de fechas, a base de... Bueno, pues es un entretenimiento que si alguno de vosotros encuentra una pieza de la Armada Alemana y quiere preguntarme, yo le puedo documentar para que no tenga que buscar datos por otro sitio. Oye, tengo una pieza, pues yo te la puedo documentar y tener, bueno, pues, a nivel de información dónde estaba y qué es lo que hacía. Y básicamente esto es lo que viene a ser la charla de hoy. Aquí os agradezco a todos la atención que habéis tenido, aquí todos habéis estado muy atentos. No sé quién de vosotros es cada uno, porque son de la época, cuando erais jóvenes todos. De cuando erais jóvenes, decidid cuál de vosotros era. El de Blanco. Hay faltos. A ver, yo creo que el más marino, el Marcelino, no sé si te reconoces aquí en alguno de estos. El de blanco, mira lo que tiene la mano izquierda. Ese es mejor. Por eso Ese no es un walkie-talkie. es el aceite para las... O sea que muchas gracias por estar.